Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de este canal pedorro. Viendo el buen recibimiento del último video, que pues sí, para mí 300 vistas son un éxito, decidí continuarlo. Así que pues si quieres ver más videos de esta misma temática, suscríbete y dale like. Y comparte también, no estaría mal. Sin más, pues vamos a los enigmas. Uno que jamás te habías preguntado, pero ahora que te lo planteé, pues te va a hacer explotar la jupa, es si al final del Decay realmente pasó. Aquí les voy a plantear lo mismo que un compa me planteó pues el mismo día que salió el Decay Delirium. Justo cuando nos lo pasamos yo me pregunté, ¿cómo pasamos de un metro pedorro a pues un bosque? Entonces me dijo, ¿cómo sabemos que realmente pues escapó del metro? O sea, si el capítulo entero se llama Delirium y estuvo alucinando durante todo el capítulo con la oveja roñosa, ¿cómo sabemos que en realidad jamás salió del metro? Y cuando me planteó eso, pues me voló la jupa. Y hasta la actualidad, pues se me sigue haciendo con más sentido este final. Porque la verdad es que, para empezar, se me hace muy conveniente que justo haya salido del metro a cualquier cerro y se haya topado justo con Shippy. Además, si lo notan, la iluminación del escenario, o sea, el bosque es igual a la, pues, del bosque que alucinó previamente. Además de que no se parece en nada al bosque de, pues, Forest del capítulo original del Book 1. Y sí, sé que esto es un argumento medio mamalón porque literalmente es como un remaster, o sea, es como ponerse a cuestionar por qué no tienen la misma ropa que en el Piggy Book 1. Pero aún así, pues se me hace un poco raro. Pero lo que me puso a pensar si esta teoría es verdadera o falsa es que la ruta para llegar al Delirium pues es un poco rara, ya que tenemos que seguir todas las alucinaciones de Bonnet. Porque si no se habían dado cuenta, en Decay hay dos rutas, siendo que una es siguiendo las alucinaciones y otra no. Y curiosamente, si no seguimos las alucinaciones no aparece la puerta al Delirium. Así que yo lo que entiendo es que la ruta del Delirium es la ruta en la que Bunny se dejó consumir, dejó que sus recuerdos se la llevaran y al final no siguió luchando, siendo que pues como vemos se quedó ahí, soñando con un final feliz. Ya hasta solo falta que Bunny despierte sin piernas. Aunque más que nada yo siento que este final es solo libre en la interpretación, o sea, yo lo interpreto de esa manera, pero si tú quieres imaginar que Bunny sí siguió feliz viviendo con Shippy, pues la verdad es que lo puedes hacer. Yo siento que a menos de que haya más información en el futuro, en Piggy Intercity, pues no podremos concluir cuál es el final verdadero. Porque sí, a pesar de que no te guste, puede que el final de la pistola sea el verdadero. Pero yo te digo que la verdad es que tú decides qué creer. Y bueno, ya como último, la prueba que podría hacer que el final sí sea canon es que vemos a ambas infectadas al final y ya esa es la única prueba que encontré a favor. Aquí lo único cierto es que Bunny está deschavetada, loquita, y hace cucu. En este punto voy a usar el short de Shady Vlogs como referencia, y es que aquí responde cuánto tiempo pasó en Piggy y en qué época se sitúa, siendo que pues lo responde de muy buena manera, pero aquí lo extenderé más para pues dar una respuesta más exacta. Aún así vayan a ver el short porque me sirvió mucho para hacer esto. Como menciona, gracias a Piggy de Lost Book sabemos la época y el año en el que transcurre Piggy, siendo que en Roblox si vamos a Piggy de Lost Book y vemos, además de que no tiene ningún jugador activo, vemos que menciona el mes y el año, siendo el año 2011 y la última semana de enero. Bien, con estos datos podremos situar nuestra historia en alguno de estos días. Siendo que cuando vamos a la casa Piggy a buscar a George, deben ser entre las 8, 7 o 9 de la noche. No sé, teoricé horas porque como vemos es de noche, pero yo no siento que sea muy tarde, así que yo digo que es entre las 7 y las 8. Yendo con la historia, dudo que haya estado mucho tiempo inconsciente y también dudo que haya tardado mucho escapando. A lo mucho le pondría como unos 20 o 30 minutos. El trayecto a comisaría dudo que haya sido muy largo, pero sí creo que nos tardamos mucho ahí en la comisaría y manejando con Doggy, así que yo le sumaría una hora más. Ya yendo con el carro de Doggy, pues este es el mítico pendejo no dura nada, ya que literalmente esta chatarra no dura ni 10 minutos en el camino, siendo que Alice está a la par de estación y que solo se haya movido eso, una distancia que hasta un infectado puede recorrer caminando como Mother o nosotros en Piggy Intercity, hace este carro peor que un caracol con asma. Pero aún así,
En galería dudo que nos hayamos tardado más de 30 o 40 minutos, siendo que logramos escapar y llegamos a los callejones. Ahí no sabemos cuánto tiempo pasa, solo sabemos que llegamos al bosque y después hay un lapso de tiempo en el que pasan 4 semanas. Ya no nos encontramos en enero, sino a finales de febrero. En un día y hora desconocida, Doggy se infecta, aunque por el tiempo que se tomó un infectado en infectarse, pues yo digo que estuvimos dormidos al menos 1 hora. Esto no nos sirve para saber en qué hora estamos situados, pero yo tengo la corazonada de que al menos estamos entre las 8 y las 9. Yo apunto más a las 9, ya que por el final de planta veremos el por qué digo que estamos a las 9. Ya aclarado esto, pues escapamos de Forest dejando a Doggy atrás y encontramos el radio. Y yo supongo que al caminar a la escuela nos tardamos 1 hora, ya que el sitio no se ve muy cerca y por el mapa de Intercity me lo confirma. Así que al menos 1 hora o un poco más tuvimos que habernos tardado caminando hacia la escuela. Ya en la escuela pues la verdad es que no se ve muy complicado, más bien es fácil de pasarse y la verdad es que yo dudo que nos hayamos tardado mucho ahí. Lo importante está en la escena final, siendo que al escapar ahí mero nos desmayamos. Aquí ya no sabemos qué madres pasa, simplemente pues nos desmayamos y yo teorizo que al menos el tiempo que nos tardaron llevando más el tiempo que estuvimos desmayados, yo diría que 1 hora o 1 hora y media si quieres decir más. Ya en el hospital el trayecto no se hace muy largo. El único problema es que cuando subimos pues no está el helicóptero, así que tenemos que volver a bajar y buscar una manera alternativa de irnos, es haciendo el metro. 1 hora de mínimo es lo que tardaron haciendo eso. Ya en el metro pues no sé si tardaron mucho o poco, lo que sé es que seguramente al llegar a Carnival se haya tardado 1 hora. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente los trayectos de metro suelen durar 1 hora. Y bueno, no sabemos dónde está situado el hospital, pero la verdad es que para tener que usar el metro para llegar a otra zona a la otra, la verdad es que poco camino no es. Y bueno, ya en Carnival a nuestro jugador ya se le tuvo que hacer al menos 1 hora. Luego de conocer a Sisi y Pony decidimos ir todos al lugar seguro, siendo que está muy lejos, por lo tanto yo le sumaría 1 hora, siendo que entre la lejanía y que cuando llegamos a City tenemos que resolver el puzzle, o sea de abrir la puerta, la verdad es que se hace 1 hora. En Mall también pasa 1 hora y en Outpost, en el camino hacia pues la base militar, que no está en Pig Intercity, o sea no está en el mapa, pero al ser una base militar asumo que está en las afueras de la ciudad. Yo digo que al menos entre estos eventos se tardaron unas 2 horas. Luego cuando llegan a Outpost pues lo desbloquean, noquean a los infectados. Y George y el detective cuando se meten a planta, yo asumo que en el enfrentamiento de Mr. P fácil se les va 1 hora. Y ya por último pues en la explicación de Mr. P del final verdadero pues fácilmente son como 30 minutos y no es que más. Y se preguntarán por qué digo que termina a las 5, pues es que normalmente en los países suele amanecer a esa hora. Así que por eso pongo que termina a las 5, porque está recién amaneciendo. Porque Sisi y Pony acaban de derrotar a los soldados. Y además hace unos momentos era de noche. Siendo que me sorprendió mucho porque literalmente todo Piggy Book 1 es una aventura de corrido. Siendo que a diferencia de Forest no hay ningún salto de tiempo. Por eso yo tomo que todos los hechos ocurren de corrido, porque como no hay ningún salto de tiempo, yo solo lo mido por horas. Y espero que algún chabón comente ¡Quiero el Piggy Book 2! porque si no, no le hago video al Piggy Book 2 y cuánto dura. ¿Por qué Foxy nos ataca al final de Carnival? Fuera de, pues, la explicación lógica que es... Necesidades del guión. Pensé que esto solo era un agujero de guión y ya, pero la verdad es que viéndolo y buscando, la verdad es que ahora tiene un poco más de lógica y es un poco más poético, no sé. Pues veamos, la historia de Foxy es que era un miembro de la TSP
era el miembro más rebelde de la TSP, literalmente hacía lo que se le saliera de los huevos. La gota que derramó el vaso fue que se metió de ilegal a las alcantarillas, un sitio completamente prohibido. Así que lo agarraron y lo metieron a una jaula del circo. Un castigo muy extremista, la verdad. Pero se preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros. Pues la verdad es que nada, porque nosotros le pasamos a la par y no nos hace nada, porque en realidad él no tiene bronca con nosotros. Él tiene bronca con todos los de la TSP, a todos los que no lo ayudaron. Así que cuando escapamos y nos topamos con Pony, si bien recordamos, es un ex miembro de la TSP, es decir, que a huevo conocía a Foxy y a huevo tuvo que haber estado cuando lo encarcelaron. Así que por eso Foxy, al escuchar su voz, a pesar de ser ciego, se dirige al sitio, porque está encabronado y por eso busca a Pony. Porque Pony es parte del grupo que lo encarceló y lo encerró 1000 años en la jaula. Así que en realidad esto, más que ser un agujero de guión, es una historia de venganza. La verdad es que ahora entiendo más por qué Ziz y Pony se encontraban en, pues, el circo. Siendo que Pony, al saber que encerraron a Foxy ahí, decidió ir a rescatarlo, por si aún seguía vivo. Así que por eso decidió ir con Ziz a rescatarlo. Obvio, llegaron muy tarde, pero al menos nos encontraron a nosotros. Y bueno, eso fue todo. Suscríbanse y denle like para que así pueda hacer una tercera parte de estos misterios. Sin más, pues muchas gracias por ver y bye.